Bienvenidos amigos a su canal Latinos Unidos USA. Recuerde suscribirse y activar la campana de las notificaciones para más información como esta. Amigos, el tema a tratar este día sería sobre Biden, considerando que si los republicanos ganan la mayoría, destrozarían la economía estadounidense y harían cambios drásticos en muchas cosas. Quédese con nosotros para saber más. En un análisis sobre la postura del presidente Joe Biden cuando faltan menos de 2 semanas para las votaciones intermedias, The Washington Post recolectó las declaraciones del mandatario, llegando a la conclusión de que él creería que si el Partido Republicano ocupa la mayoría en el Congreso, la economía de Estados Unidos se convertiría en un caos total. En los mítines más recientes, en donde Biden ha dado un discurso, se ha referido más a los problemas que causaría que los republicanos tuvieran mayoría en las cámaras, que los logros que han tenido los demócratas para intentar fortalecer el voto el 8 de noviembre. El presidente apoya el argumento de que los republicanos representan una grave amenaza para la paz y estabilidad fiscal del país al tener control del Congreso. Los republicanos han dejado en claro que si ganan el control del Congreso, cerrarán el gobierno, se negarán a pagar nuestras cuentas y será la primera vez en nuestra historia que Estados Unidos incumplirá y recortarán la seguridad social y Medicare. No hay nada que cree más caos, más inflación y más daño a la economía estadounidense que esto, dijo durante su discurso ante el Comité Nacional Demócrata. The Washington Post manifiesta que al menos de 2 semanas de las elecciones 2022, Biden ha dirigido un mensaje de cierre que va más allá de promocionar sus logros y defender su historial en la economía, como lo ha hecho durante meses. Decidió dirigirse hacia los republicanos y de cómo sería la vida de los estadounidenses bajo su mando. Otro discurso en el que pasó más tiempo hablando de sus oponentes fue en una fábrica de Volvo en Maryland. Cuando se trata del próximo Congreso, esto no es un referéndum, es una elección, dijo. Joe Biden ha recibido varias críticas por parte de los republicanos cada vez que promueve un proyecto de ley. El caso más reciente es el alivio a la deuda estudiantil, que fue bloqueado y puesto en pausa luego de que 6 estados liderados por republicanos interpusieran una demanda. Situación que molestó al presidente y que se descargó su coraje cuando dijo en un discurso en la Universidad Estatal de Delaware, en donde también confirmó que 22 millones de personas han metido solicitud para recibir el alivio de la deuda estudiantil. Asimismo, los candidatos republicanos han culpado al presidente y su partido por el alto precio de los alimentos, medicamentos, la vivienda y la gasolina, así como los elevados índices de crimen y la inmigración, argumentos que han movido a las encuestas favoreciendo a los republicanos en las próximas elecciones. Biden, quien a menudo le dice a la audiencia no se lo están inventando, ha suplicado a los votantes que observen específicamente que los republicanos han dicho sobre la economía. También es importante mencionar que expresó que no cree en las encuestas donde los votantes argumentan que sienten más confianza en los republicanos para resolver los problemas de la economía. El representante Kevin McCarthy, quien podría convertirse en el presidente de la Cámara si el Partido Republicano gana la Cámara, sugirió que su partido estaría dispuesto a utilizar el voto por el límite de deuda como palanca para forzar cambios de política. Por su lado, el republicano Jason T. Smith apuntó que los votantes esperan que el Congreso utilice todas las herramientas para combatir la inflación, fortalecer la economía y lograr otros objetivos. El techo de la deuda es absolutamente una de esas herramientas. En declaraciones, Joe Biden ha expresado que el Partido Republicano inflaría el déficit con recortes de impuestos para los ricos, aumentaría la inflación al revertir su emblemática ley de la reducción de la inflación y apuntaría a programas populares como el Seguro Social y Medicare con fuertes recortes. La Casa Blanca señala que el mandato de Biden se ha creado millones de puestos de trabajo. El déficit federal se ha reducido significativamente y los demócratas han aprobado proyectos de ley para abordar los medicamentos recetados, la energía y otros costos. Pero esos argumentos han tenido un impacto limitado en los votantes. Según el análisis, los demócratas pensaban que tal vez todo esto estaría a su favor luego del fallo en la Corte Suprema que anula el derecho al aborto. Las audiencias del comité del 6 de enero que investigan el ataque al Capitolio, entre ellos también los problemas legales a los que se enfrenta Donald Trump y que sigue siendo un líder del partido. Con todo esto pensaban que podrían llevar a los votantes a las urnas para favorecerles. Pero una de las problemáticas con que mayor frecuencia resaltan los votantes registrados es, sin lugar a dudas, la inflación y la economía, por lo que la balanza se ha inclinado a favor de los republicanos. Desde mi punto de vista, si bien el tema del aborto debe permanecer en primer plano, sería una mala práctica política que los demócratas ignoren el estado de la economía y permitan que las mentiras y las distorsiones republicanas queden sin respuesta, dijo el senador Bernie Sanders a través de un artículo de opinión para The Guardian. Y bueno, a continuación les diré 5 formas en que Biden teme que los republicanos echen abajo reformas económicas de salud e inversiones. Los legisladores del Partido Republicano en el Congreso han presentado ya claramente un plan económico que pondrán en marcha si obtienen la mayoría en las 2 cámaras en las elecciones de noviembre. El plan republicano elevará los costos y empeorará las inflaciones de los estadounidenses.
e intentarán invalidar logros de la administración del presidente Joe Biden, imponiendo cambios a leyes en vigor que benefician a millones de estadounidenses, advirtieron funcionarios de la Casa Blanca, cabe recalcar. El primero sería recortes de impuestos a los ricos por $3 billones, lo que aumentaría el déficit y empeoraría la inflación. El Partido Republicano quiere presionar para extender los recortes de impuestos de Trump. Los legisladores republicanos se preparan para impulsar la ley tributaria de 2017 después de las elecciones de la mitad del periodo, a pesar del impacto potencial en la inflación, según reportó The Washington Post. Los republicanos del Congreso están pidiendo que se extiendan las disposiciones expiradas de los recortes de impuestos de Donald Trump y que se deroguen las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación IRA, que requieren que las corporaciones grandes y rentables paguen impuestos y evitan que las personas y corporaciones ricas hagan trampa en sus declaraciones de impuestos. Con ello se lograría aumentar el déficit a corto plazo y además los recortes de impuestos aumentarían la inflación y trabajarían en contra de los esfuerzos de Joe Biden para reducirla en 2023 y beneficiarían desproporcionadamente a los más ricos, afectando el resto de la población. Siguiente punto, aumentar de nuevo los costos de medicamentos recetados para millones de personas mayores. Los republicanos de la Cámara de Representantes contemplan la derogación de la ley de precios de medicamentos de los demócratas según Axios. Derogar las disposiciones de medicamentos recetados de la ley de reducción de la inflación IRA del gobierno Biden aumentará los precios de los medicamentos recetados a personas mayores, al eliminar el requisito de que las compañías farmacéuticas paguen reembolsos a Medicare cuando aumentan los precios más rápidos que la inflación, como lo hicieron en 1.200 medicamentos entre 2021 y 2022. Y esto expondría a millones de beneficiarios de Medicare a riesgo de costos más altos, al eliminar el límite de $2.000 que la IRA impuso en los costos de medicamentos para los beneficiarios de Medicare. Siguiente punto, aumento a las primas del seguro de salud. Las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación IRA hacen que las primas de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, ACA, conocida como Obamacare, sea más asequible. Los republicanos se proponen a derogar las mejoras del IRA a los créditos fiscales para primas de ACA, lo que aumentaría las primas de seguro médico en un promedio de alrededor de $800 anuales para 13 millones de personas a partir del próximo año, y alrededor de 3 millones de personas se quedarían sin seguro porque no podrían pagarlo. Si los republicanos del Congreso revocan la disposición del IRA que permite a las personas de clase media obtener créditos fiscales para las primas de la ley ACA, una persona de 60 años que gane $60.000 al año pagaría más de $10.000 anuales para la cobertura de salud en la mayoría de los estados, en comparación con los pagos actuales. Y siguiente punto, aumento de las facturas de energía en 2023 y más allá. Los líderes republicanos han discutido el uso del límite de deuda y las luchas para evitar el cierre del gobierno para presionar por recortes en el gasto de energía limpia, que muchos expertos consideran necesaria para frenar el cambio climático, aprobado como parte de la Ley de Reducción de la Inflación, la legislación económica emblemática de Biden según The Washington Post. En plan del Partido Republicano del Congreso, eliminará los créditos fiscales que ahorrarán a los estadounidenses miles de dólares a partir del próximo año. Si compran un vehículo eléctrico, climatizan sus hogares, instalan una calefacción y refrigeración super eficiente o hacen otras inversiones que también reducirán sus facturas de energía, expertos independientes esperan que estas disposiciones de energía limpia reduzcan las facturas de electricidad en los hogares en cientos de dólares al año. El siguiente punto sería aumentar los pagos de préstamos estudiantiles. Los legisladores y funcionarios del gobierno republicano están demandando en tribunales para bloquear el plan de alivio de la deuda estudiantil de la administración Biden. Si tienen éxito en anular el plan de Biden, eso significaría pagos de deudas más altos para los más de 40 millones de estadounidenses que podrían beneficiarse con hasta $20.000 en alivio de la deuda estudiantil. La gran mayoría de ese alivio, casi el 90% de este alivio de deuda, se destina a aquellos que ganan menos de $75.000 al año. Y bueno amigos, esto sería todo por este día, espero que esta información sea de utilidad, pero cuéntenme usted qué piensa sobre este panorama a pocos días de las elecciones intermedias. ¿Y será verdad que los republicanos aplicarían tales medidas mencionadas? Déjenos saber qué piensa y recuerde que puede escribirnos acá abajo en la caja de comentarios. Se despide de ustedes Latinos Unidos USA. Muchas gracias y hasta luego.